y se da oportunidad de la creación de derechos a la propiedad, de derechos a opinar, de derechos a que el rey no ponga impuestos de una forma unipersonal, sino a través de un consejo. Y en la Edad Moderna, en cambio, tenemos dos aspectos fundamentales. ¿Cuáles son ellos? El uno es la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, el 4 de julio de 1776. Lo le antecedió también la Declaración de Virginia del 12 de junio del año mencionado. El otro antecedente es el 26 de agosto de 1789 con la Revolución Francesa, donde también se reunió el clero, el pueblo y la nobleza para expedir una nueva constitución. Una constitución que garantiza la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero al renglón seguido, en 1948, el 10 de diciembre, luego de la Segunda Guerra Mundial, se expide la Declaración Universal de los Derechos Humanos y consecuentemente una Convención Americana de Derechos Humanos aprobada en la 9ª Conferencia de Bogotá, Colombia. Estos dos instrumentos internacionales que mencioné con antelación son los referentes fundamentales para la existencia y la vigencia de los derechos humanos, donde 193 estados que tiene el mundo aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De ahí que ese pacto internacional comienza a ser ejecutado por cada estado suscriptor de dicha convención. Parte de ello tenemos todos los estados latinoamericanos, incluido el estado ecuatoriano. De ahí que nosotros hemos tenido 3 constituciones que reconocen el respeto de los derechos humanos. La primera constitución fue una constitución del constitucionalismo clásico, que tuvo su vertiente con la Revolución Francesa. La segunda constitución que teníamos en nuestro estado de evolución constitucional, tenemos el Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho, donde comienzan a dársele un poco más de protección a los derechos sociales. Por ejemplo, Matilde Hidalgo, en el año 1929 fue la primera mujer en América Latina en poder ejercer este derecho al voto. Ese es un nuevo modo de constitucionalismo que se impregnó en el Estado ecuatoriano. Luego, nuestra evolución un poco más, esto de las ideas, de los pensamientos, y con la Constitución del 2008 se plasma una nueva Constitución que establece el Estado constitucional de derechos y justicia, donde cuya particularidad fundamental es que todos los derechos son de igual jerarquía, al menos en la semántica, en el texto de la Constitución. Todos los derechos son de igual jerarquía, dejando atrás lo que expresaba el constitucionalismo clásico y el constitucionalismo social, donde existían o siguen existiendo los derechos de primera, segunda y tercera generación. Estos derechos de primera generación se refieren, por ejemplo, a los derechos civiles y políticos. Un derecho civil sería el derecho a la vida. Un derecho social sería el derecho al trabajo. Y un derecho de la tercera generación sería los derechos de los pueblos o nacionalidades. Ese era el alto nivel de los 3 estamentos o los 3 estamentos que refieren a los derechos humanos. Nuestra Constitución del 2008 le dijo al mundo que todos esos derechos ya no tienen una jerarquía de primera, segunda y tercera generación, sino que todos esos 3 elementos fundamentales son de igual jerarquía. Pero sin embargo, sostengo y sigo sosteniendo que es algo que está en el texto de la Constitución. ¿Cuál era la finalidad de que exista primera generación, segunda generación y tercera generación? Los derechos civiles
son de protección inmediata, mientras que los derechos sociales van a depender siempre y cuando haya recursos económicos para la existencia del progreso y de la respetabilidad de esos derechos. Ejemplo, en el año 1215, el rey, a través del pueblo, le reconoce el derecho a la propiedad. Hoy en día tenemos la Constitución del 2008. Se garantiza ese derecho a la propiedad, muy distinto al derecho de propiedad. Debemos hacer hincapié que un derecho de propiedad es un derecho patrimonial. Por ejemplo, cuando uno hereda la herencia de los padres. Pero un derecho a la propiedad nace con el propio ser humano. Esto significa que el Estado le debe garantizar una propiedad a una persona para que pueda habitar tranquilamente. Pero esto no significa que el Estado le va a dar la casa. Significa que el Estado va a crear formas a través de momentos donde una persona pueda adquirir la propiedad y pueda cubrir y pagar esos gastos. Y garantizar los derechos básicos, ¿no? El agua, la luz, entre otras cosas, ¿no? Que son inherentes a la propiedad. Entonces, los derechos humanos he explicado que han existido en la Edad Antigua, totalmente desconocidos. En la Edad Media comenzaron a impregnarse con la Revolución Inglesa, cuando le ponen límite al rey Juan sin tierra, y en la Edad Moderna, cuando nace esto de la independencia de Estados Unidos, Revolución Francesa, 1948, Declaración Universal de Derechos Humanos, y la Convención Americana de Derechos Humanos, aprobada en la 9ª conferencia en Bogotá, Colombia. Y también he mencionado los 3 estamentos, o las 3 clasificaciones de los derechos humanos, que fue una concepción universal. Pero también he mencionado qué tipo de evolución ha tenido, licenciado, la Constitución del 2008 con la anterior. La situación es que en lo personal sostengo que a veces evolucionar y no conocer todo lo que tiene ese instrumento tecnológico significa llegar a un retroceso. Siempre debemos agotar y conocer todos los elementos que nos tiene un instrumento tecnológico como es la propia Constitución. Ahora esta Constitución actual nos habla de 6 tipos de derechos. Por ejemplo,